En este video trabajaremos con las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en variables separables y reducibles a estas. La metodología que seguiremos es presentar el procedimiento de solución de la ecuación diferencial ordinaria en variables separables de manera literal y luego aplicarlo con un ejemplo. Seguidamente nos introduciremos en aquellas ecuaciones diferenciales ordinarias que son reducibles a variables separables y estudiaremos estas mediante un ejemplo de aplicación. Para comenzar, mencionamos que una ecuación diferencial ordinaria con el formato siguiente, alfa en x de x más beta en y de y es igual a 0, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. Como pueden observar, los coeficientes que acompañan a los diferenciales, tanto alfa como beta, son coeficientes que dependen únicamente de una variable x e y respectivamente en dicho caso. Recordemos que una ecuación diferencial en su forma general puede ser expresada m en xy, un diferencial de x, más n en xy por un diferencial de y esto es igual a 0. En la ecuación se observa que las funciones m y n son funciones de dos variables. Y nuestro objetivo es llevar esta ecuación al formato anterior para así poder integrarla más fácilmente. La primera suposición que haremos es que supongamos que la función m en xy es igual al producto de funciones f1 en x por f2 en y, mientras que la función n en xy está dada por el producto de dos funciones g1 en x, g2 en y. Como resultado de este proceso podríamos sustituir estas suposiciones en la ecuación anterior para observar qué sucede. Así, esta ecuación toma la forma f1 en x, f2 en y de x más g1 en x, g2 en y de y es igual a 0. Aquí en este punto podemos ver que el diferencial correspondiente para este cálculo es en x y es necesario eliminar esta función f2 en y de ese coeficiente. Lo mismo ocurre para la función o el coeficiente n en xy. Debemos eliminar para la función dependiente de la variable x. Entonces es muy sencillo eliminarlo dividiendo toda la expresión por el producto f2 en y por g1 en x. Al hacer este procedimiento podemos observar que nos quedaría f1 en x dividido entre g1 en x, todo esto por dx, más g2 en y dividido entre f2 en y de y esto igual a 0. Es evidente que en este momento hemos construido la función alfa y beta respectivamente, porque estas funciones son solamente dependientes de x y dependientes de y, las funciones, tal y como vimos en el formato de una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. La solución de esta ecuación es una solución muy simple
es solamente un proceso de integración, efectuando un proceso de integración para cada uno de los términos. E igualando a una constante arbitraria y esencial. Esta es la solución general. Esta es lo que llamamos solución general de la ecuación diferencial ordinaria. En el siguiente ejemplo es resolver la siguiente ecuación: x2 y de x más x y 2 de y es igual a 0. Imaginemos que queremos resolver esta ecuación diferencial, obtener la ecuación general, la solución general de esta ecuación diferencial. Como podemos observar, el coeficiente m depende de x e y está acompañando al diferencial x. Por tanto, deberíamos dividir por la variable y. Igualmente, en el segundo término de la ecuación aparece la variable x como parte de ese coeficiente. Por tanto, si dividiésemos por x, por el producto x y, observemos qué ocurre. Al dividir, obtenemos x2y dividido entre xy de x más x y 2 dividido entre xy de y esto es igual a 0. Aquí es evidente que podemos cancelar las y's, las x, una x en el numerador con la x del denominador e igualmente con las y's en el segundo término. Así, nosotros obtenemos una ecuación del tipo x de x más y de y igual a 0, la cual es fácilmente integrable. Si resolviendo esta ecuación es a realizar un proceso de integración, x de x más la integral de y, y esto es igual a una constante arbitraria esencial, c. El proceso de integración, como bien sabemos, es un medio de x cuadrado más un medio de y cuadrado es igual a c. Y podemos multiplicar la ecuación por 2, obteniendo x cuadrado más y cuadrado es igual a 2c. En este paso podríamos, para identificarla fácilmente con la ecuación de una familia de círculos, de circunferencias concéntricas, podríamos determinar que una variable c1 al cuadrado es igual a 2c, y así tenemos la ecuación en el mismo formato de la ecuación de la circunferencia, c1 al cuadrado, donde evidentemente el centro de esta circunferencia está en el origen 0,0 y el radio de la circunferencia es c1. Así, evaluando C1 obtenemos una familia de circunferencias concéntricas con centro en el origen. En esta segunda parte trataremos los problemas de reducción a ecuaciones diferenciales ordinarias en variables separables. Es necesario hacer un comentario de que no existe un método que sea típico para reducir a variables separables. Esto queda mucho por la persona que está resolviendo la ecuación diferencial, su intuición y escoger el mejor cambio de variable posible. Por ejemplo, existe un cúmulo de cambios típicos que podemos ver en muchas ecuaciones diferenciales. Estos son casos típicos.
son, por ejemplo, cuando tenemos una función, cuando nuestra función tiene como argumento ax más bi más c, siendo a, b y c constantes cualesquiera. En este caso, comúnmente se hace un cambio de variable z por ax más bi más c, de forma tal que su diferencial es a de x más b de y. Un segundo caso típico es cuando tenemos dentro del formato de mi ecuación diferencial aparece el producto xy. En ese caso, la variable z ocupa el producto de ambas variables y así su diferencial sería x de y más y de x. También existe un tercer caso, cuando la variable c aparece dentro del formato de la ecuación un cociente de x por y o de y sobre x. Si usamos el último de estos formatos, ¿okay? La relación dentro de los diferenciales de dz y di está dada a través de las siguientes relaciones. Un di es igual a x de z más z de x. Nosotros trataremos en este vídeo los casos 1 y 2, cómo se resuelven ambos casos. Y el tercer caso es un caso muy similar al caso número 2, por ende puede ser resuelto por ustedes. Vamos a ver el caso número 1. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial y' dada por una función igual a una función ax más bi más c. En este caso, observamos que existe en esta función, su argumento está dado por la suma de tres términos. Nosotros generalmente en este tipo de ecuación sustituimos z por ax más bi más c. Así, su diferencial, un diferencial de z, es a de x más b de y. Como se puede observar, nosotros podemos plantearnos, calcular o encontrar el valor de di para sustituirlo en la ecuación original, y este es igual a 1 sobre b de z menos a de x. Así, cuando nosotros sustituyamos este resultado en la ecuación original y apliquemos la derivada, tendríamos que 1 sobre b en miembro izquierdo quedaría dz de x menos a es igual a una f en z. Ya hemos sustituido el valor de z por el argumento. En este momento podríamos resolver para dz de x la ecuación y obtenemos que es b f en z más a, y pasando todo el término que se encuentra en el lado derecho o en el miembro derecho de esa ecuación hacia el miembro izquierdo, y igualmente intercambiando con el de x, obtendríamos la siguiente expresión: 1 sobre b f en z más a de z igual a un dx. Como se puede apreciar, lo que hemos hecho es una reducción a variables separables. Ya esta ecuación se encuentra en variables separables, como habíamos mencionado anteriormente. Aquí aparece mi alfa, pero ahora mi alfa es dependiente de z, mientras que la beta, la función beta, es dependiente de x, solamente de x.
¿ok? En este caso la beta es constante. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues simplemente integrando, como bien habíamos hecho inicialmente. Dz, b f en z, más a, menos la integral de x, y esto es igual a la constante arbitraria y esencial debido a ese proceso de solución de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta sería la solución de mi ecuación. Y lo demás, por ejemplo, el mismo procedimiento, si queremos obtener soluciones particulares, deberíamos tener las condiciones iniciales para aplicarlas a la solución general y así tener la solución particular de mi problema. Veamos ahora a continuación un ejemplo donde apliquemos uno de los cambios de variables de los casos típicos, en particular el caso típico número 2. Ejemplo 2. Queremos resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria. x2 y 2 más 1, todo eso entre paréntesis, por dx, más 2x cuadrada de y, y esto todo igual a 0. Observemos la ecuación diferencial. Si nosotros observamos esta ecuación, podríamos dividir la ecuación por x cuadrada y eliminar del segundo término el término x cuadrada, esa dependencia. Sin embargo, la dependencia con y cuadrada en primer término no puede ser eliminada. Es por esto que no es evidente una separación de variables en dicha ecuación diferencial. Por otro lado, la ecuación no tiene la forma ax más bx más ax más bi, disculpen, más 1. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que aquí existe un producto de x por y. Por ende, podríamos hacer la sustitución z igual a x por y, de forma tal que un diferencial de z pues está dado por x de y más y de x. En este instante nos damos cuenta que podemos sustituir todos estos resultados en la ecuación inicial y nos quedaría z cuadrada más 1 por dx, y en el segundo término, por facilidad, lo voy a expresar de la siguiente manera: 2x por x de y, y esto es igual a 0. Observen que x por x es x cuadrado, solamente es desglosado ese cuadrado para observar que aquí existe el x de y y existe x de y en el diferencial, que va a ser factible de sustituir. Por ende, si tomamos x de y de la ecuación del diferencial de z, podríamos expresarlo como dz menos y de x. En este momento podemos sustituir este x de y por el valor de z menos y de x. Vamos a ver qué sucede en dicho caso. Cuando hacemos esta sustitución, el primer término queda idénticamente igual. Sin embargo, el segundo es sustituido por dz menos y de x, y esto es igual a 0. Podemos desarrollar este producto, vamos a aplicar la distribución. La propiedad de distribución del producto sería 2x de z menos 2xy de x. Esto es igual a 0 y el primer término continúa siendo el mismo. Observemos el último término de esta ecuación, el tercer término. Aquí aparece el producto de x por y.
Al aparecer ese producto, recordemos que x por y no es otra cosa que nuestra variable z que hemos usado para simplificar nuestra ecuación. Pero además, esta z está multiplicada por dx, lo cual hace que podamos agruparlo con el primer término de la ecuación diferencial. Entonces, para esto podríamos poner z cuadrada menos 2z más 1 de x más 2x de z es igual a 0. Igualmente aquí podríamos, es un binomio cuadrado perfecto, vamos a ponerlo como z menos 1 al cuadrado de x más 2x de z, y esto igual a 0. Ya en este momento, en este instante, podemos observar que el término que acompaña al diferencial de x depende únicamente de z, mientras que el término que acompaña al dz, al diferencial de z, depende únicamente de x, por lo que es evidente que podríamos dividir toda esa ecuación por el producto z menos 1 al cuadrado por x. Si hacemos esto, esta división, nos quedaría z menos 1 al cuadrado sobre x z menos 1 al cuadrado de x más 2x sobre x z menos 1 al cuadrado de z, y esto es igual a 0. Aquí podríamos cancelar el numerador con el z menos 1 al cuadrado del denominador, y en el otro término cancelar las x, quedando la siguiente ecuación diferencial: de x sobre x, de x sobre x más 2 sobre z menos 1 al cuadrado de z igual a 0. Resolvamos esta ecuación diferencial. La apliquemos primero. Resolver significa calcular la integral de x de x dos veces la integral de 1 sobre z menos 1 al cuadrado de z, y eso es igual a la constante arbitraria y esencial c. Luego, aplicando el logaritmo natural de x más 2 veces la integral de 1 sobre z menos 1 al cuadrado de z, que es igual a c. Nosotros resolvemos esta integral, la segunda integral. Nosotros vemos que la integral de 1 sobre z menos 1 al cuadrado de z, definiendo una variable u como z menos 1, y cuyo diferencial es de z, entonces tendríamos la integral. Esa integral podría ser igual a du sobre u cuadrado, que ya sabemos que esto integra como menos 1 sobre u. Luego, sustituyendo el valor de esa u, tendríamos 1 sobre z menos 1, o simplemente 1 sobre 1 menos z. Bueno, ya tenemos las dos integrales calculadas. Sustituyamos en la ecuación diferencial, en la solución de la ecuación diferencial. Quedaría el logaritmo natural de x más 2 sobre 1 menos z, y todo eso es igual a c. En este momento, que está expresada la solución general de la ecuación, sin embargo está en función de la variable z, la cual no es una variable de la ecuación diferencial original. Por tanto, deberemos recuperar el valor de esa z, y recuerden que nuestro cambio fue x por y. Por ende, nosotros podemos sustituir donde está z, el x por y así obtener la solución
la solución general de esa ecuación diferencial. Y esta es nuestra solución. Esto ha sido todo por hoy, y antes de despedirme, les pido a aquellos que aún no están suscritos a mi canal que lo hagan y activen las notificaciones para recibir nuevas informaciones y actualizaciones acerca del curso. Igualmente apreciaría una realimentación acerca del video y la metodología usada, y expresen su opinión mediante un like en la parte inferior del video. Finalmente, agradecerle por la atención prestada y esperarlo en la próxima entrega del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias.